Ok. Entonces, bueno, ok, entonces estamos en la primera sesión de dudas del curso de Álgebra Moderna 1. Sí les llegó el mensaje acerca de su calificación, ¿verdad? Sí les llegó la notificación a su correo de cómo, Sí, profe. ¿sí, no? Entonces, ¿tienen alguna duda respecto al mensaje que les envié anoche en la tarde? Ok, entonces, pues como dice el mensaje, entonces va a haber un punto extra al final de su calificación, ¿no? Entonces, digamos, quienes no quieran, o sea, ese punto extra es para aquellos que entreguen, ya sea escrita a mano o a látex, las notas del curso, ¿sí? Entonces, pues obviamente lo único que tienen que hacer es pasar a su libreta, pues los PDF que les estoy dando, ¿no? Y bueno, y hacer sus propias observaciones o anotaciones aparte de eso, pues pueden hacer sus propias observaciones y anotaciones agregándole a sus notas, ¿no? ¿Sí? Entonces, y bueno, y ese punto es un punto extra, ¿no? Eso quiere decir que, o sea, la forma en la que vamos a evaluarlos es sobre sus 3 tareas y sacar el promedio de sus 3 tareas, ¿no? Si alguien sacando el promedio de sus 3 tareas tiene 9.5 o 9.6, pues eso ya es automáticamente 10 y pues no necesita el punto, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero si hay alguien que durante el promedio de sus tareas tiene, digamos, 7.5, ¿no? Digamos 7.5, entonces ya con redondeando, eso ya sube a 8, ¿sí? En su calificación final, y más el punto extra ya sería 9, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, para aquellos que estén interesados en el punto extra, yo les recomiendo que vayan empezando a hacer sus notas, ¿no? Si ustedes van escribiendo las notas del curso desde ahorita y ya al final del semestre, pues lo único que tienen que hacer es, pues, mandárnoslas, ¿no? O sea, ya no tienen que hacer nada al final del semestre si van escribiendo sus notas conforme va avanzando el semestre, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda respecto a lo que acabo de decir? Pues parece que ninguna, ¿sí? Entonces, pues bueno, entonces ya resolviendo esa parte técnica del curso que fue sobre su calificación. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda respecto a el material que se les ha subido? Sí, yo tengo una duda, profe. Sí, sí, dime, Rafael. Acerca de la última definición del primer PDF, de la primera clase, Sí, sobre permutaciones disjuntas. O sea, tengo entendido que es cuando no tiene elementos en común cada permutación, ¿no? más o menos, ajá. ¿O la entendí mal? A ver, ajá, entonces, a ver, ok. Ok, entonces, a ver. Es más o menos, ¿eh? O sea, por eso hay que tener cuidado con la definición. A ver, a ver. Entonces, si Porque no quieren, entendí muy bien la observación que hizo abajo de la definición. que no es la negación, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, entonces, a ver, si quieren, comparto el PDF de la primera clase y revisamos rápido para llegar a eso, ¿sí? Entonces, el PDF de la primera clase. Ok, entonces, ok. Entonces ya están viendo el PDF de la primera clase, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ok, entonces, como les decía, a ver, bueno, acá está, de hecho está en la, ok. Entonces, si quieren, más o menos repasemos ahorita rápido eso y llegamos ahorita a la definición que dices para que más o menos todos los que estemos aquí estén como, le agarren la onda de qué es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Sí?
Entonces, en la primera clase, como les decía, vamos a estudiar el concepto de permutación, ¿sí? Entonces, para definir una permutación es algo muy simple, ¿no? Entonces, empezamos con X, un conjunto no vacío, ¿sí? X puede ser finito o infinito, ¿no? Solamente pedimos que sea no vacío, ¿sí? Y entonces, una permutación de X simplemente es una función biyectiva sigma que va de X en el conjunto X, ¿no? ¿Sí? Entonces, una permutación básica es una función biyectiva. ¿Y qué quiere decir que sea biyectiva? Que es inyectiva y suprayectiva, ¿no? ¿Sí? Inyectiva quiere decir que dos elementos distintos aquí van a dar a dos elementos distintos acá, ¿no? Eso quiere decir inyectiva. Y suprayectiva quiere decir que si yo tengo un elemento aquí en el codominio, existe un elemento en el dominio tal que mediante la función sigma le pega a ese elementito, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son, digamos, las definiciones de álgebra superior 1 de función inyectiva y suprayectiva, ¿sí? Entonces, una permutación es eso, una función biyectiva que va de un conjunto X en un conjunto X, ¿no? Eso es una permutación del conjunto X, ¿sí? Y entonces, al conjunto de todas las funciones que vayan de X en X, que sean biyectivas, se las denotaremos como S sub X, ¿sí? Entonces, S sub X es el conjunto de todas las funciones de X en X que son biyectivas, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso en el que nuestro conjunto X sea el conjunto con n elementos, es decir, que tenga el 1, al 2 o al n, entonces una función biyectiva, pues la podemos de este conjunto con n elementos en él mismo, la podemos notar de forma un poco más simple, ¿no? Es una función biyectiva del conjunto de n elementos en el conjunto de n elementos, lo podemos denotar por este arreglo, ¿sí? Porque recordemos que para definir una función necesitamos definir dominio, que ya sabemos que es esta, codominio, que también sabemos que es esta, y regla de correspondencia, que la regla de correspondencia básicamente nos las está dando este arreglito, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que al 1 lo vamos a mandar a un elementito sigma de 1. Sigma de 1 es un elemento acá en este conjunto, ¿no? No sabemos qué elemento es, pero lo único que sabemos es que es un elemento del 1 al n. Sigma de 2, a 2 lo mandamos a sigma de 2, y sigma de 2 es un elemento del 1 al n, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, básicamente, en este arregladito lo que estamos dando es la regla de correspondencia de la función sigma, ¿no? ¿Sí? Y entonces, como las permutaciones de X son funciones del conjunto X en el conjunto X, pues yo las puedo componer, ¿no? Sí, porque si yo tengo una función sigma que va de X en X y yo tengo otra función tau que va de X en X, entonces yo puedo hacer la composición de sigma y de tau, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomamos estas dos permutaciones, ¿no? Estas son dos permutaciones, alfa, esta es una permutación del conjunto de tres elementitos, ¿sí? Y beta es una permutación del conjunto con tres elementitos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que así como lo estoy escribiendo, lo que quiere decir es que alfa al 1 lo manda al 3, alfa al 2 lo manda al 2 y alfa al 3 lo manda al 1, ¿no? Y beta lo que hace es que al 1 lo manda al 2, al 2 lo manda al 3 y al 3 lo manda al 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta forma, tanto alfa como beta son funciones de X en X, donde X es el conjunto que tiene tres elementitos, ¿no? 1, 2, 3. ¿Sí? Y entonces, como son funciones, pues las puedo componer, ¿no? Puedo componer, porque son funciones que van de X en X, entonces puedo hacer la composición en cualquiera de los dos órdenes posibles. Entonces puedo hacer primero la composición de beta y luego de alfa, ¿no? Y entonces, ¿cómo obtenemos esa composición? Pues de forma sencilla, ¿no? Hacemos beta, esta composición evaluado en 1, es lo que quiere decir. Pues lo que primero hago es que primero aplico beta, ¿no? ¿Sí? Beta en 1, ¿quién es beta en 1? Beta en 1 es 2, ¿no? Entonces acá pongo el 2 y luego tengo que aplicar alfa, ¿no? Alfa de 2, pero alfa de 2, ¿quién es? Pues es 2. Entonces, a final de cuentas, la composición de primero aplicar beta y luego aplicar alfa, al 1 lo va a mandar al 2, ¿no? Ahora hay que hacer lo mismo para el 2.
¿Cuánto va a ser la composición de beta alfa evaluado en 2? Pues primero aplico beta, ¿no? ¿Cuántos beta en 2? Beta en 2 es 3, ¿no? ¿Sí? Entonces acá está, me sale el 3. Y luego le aplico alfa, ¿no? Acá aplico alfa, entonces alfa en 3. ¿Cuánto es alfa en 3? Alfa en 3 es 1, ¿no? Entonces acá está el 1. Y hago lo mismo para el 3, ¿no? Y al hacer después de hacer lo mismo para el 3, va a resultar que el 3 va a dar el 3 mediante esta composición. Y entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que tengo? La composición de beta con alfa va a ser una función biyectiva del conjunto con 3 elementos, que al 1 lo manda al 2. Acá tengo al 1 lo manda al 2. El 2 lo manda al 1. El 2 lo manda al 1. Y el 3 lo manda al 2, al 3, ¿no? El 3 lo manda al 3, ahí está. ¿Sí? Entonces, de la misma manera como calculé esta composición, podemos calcular la otra composición, que es primero aplicar alfa y luego aplicar beta. ¿Sí? Y si yo hago lo mismo que hice acá arribita, pero ahora con alfa y beta, lo que voy a obtener es que me va a dar la permutación que al 1 lo va a mandar al 1, el 2 lo va a mandar al 3 y el 3 lo va a mandar al 2, ¿no? ¿Sí? Y como ustedes ven, esta alfa beta es distinto de esta beta alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras esta alfa beta, así, manda el 1 al 2, esta manda el 1 al 1, ¿no? Entonces ya son funciones distintas, tienen regla de correspondencia distinta, ¿sí? Entonces, en general, hacer la composición de dos permutaciones, sí importa el orden en el que yo haga las composiciones, ¿no? Si yo primero hago alfa, luego compongo con beta, en general va a ser distinto que si yo primero aplico beta y luego alfa, ¿no? Hay casos en los que sí va a resultar de igualdad, pero en general, así, siempre, en general casi siempre va a ser, se va a tener que no son iguales. ¿Dudas hasta acá? Ok. Y entonces, pues tenemos la siguiente definición. Tomo X un conjunto no vacío y tomo alfa una permutación del conjunto X, ¿no? Una permutación del conjunto X lo que quiere decir es que alfa va de X en X y es una función biyectiva, ¿no? ¿Sí? Y, entonces, me tomo un elemento de X. Entonces, alfa va de X en X y me tomo un elemento X chiquita, X minúscula en el conjunto X, ¿no? Entonces, se dice que la permutación alfa fija a X, pues si hace lo que el nombre dice, ¿no? Que alfa de X es igual a X, ¿sí? Entonces, si dado un elemento del conjunto X, la alfa lo deja fijo, entonces decimos que alfa fija el elemento X, ¿no? En caso contrario en el que alfa de X sea distinto de X, vamos a decir que alfa mueve a X, ¿sí? Entonces, como ejemplo de esto, pues tomemos la permutación, una permutación alfa del conjunto con 3 elementitos, ¿no? ¿Cuál va a ser la permutación alfa? Pues va a ser esta, ¿no? La 1, 2, 3, 3, 2, 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué elemento de X es fijado por alfa? Entonces, ¿qué elemento de X es fijado por alfa? Recordemos que acá arribita, en el primer renglón, tenemos a los elementos de X, ¿no? ¿Qué elementos de X son fijados por alfa? Pues el 2, ¿no? El 2 va a dar al 2. Entonces, 2, alfa fija al 2. Y el 1 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 1. Y entonces alfa mueve al 1 y al 3, ¿no? Es lo que tengo acá escrito. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Y entonces, bueno, entonces tenemos acá una de las definiciones importantes del curso, de las primeras definiciones importantes, que es la definición de ciclo. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a trabajar con el conjunto. X va a ser el conjunto con el que vamos a trabajar, va a ser el conjunto de 1, 2, hasta n. ¿Sí? El conjunto con n elementos. ¿Sí? Y entonces, si yo me fijo
I sub 1, I sub 2, hasta I sub R, distintos enteros entre 1 y n, es decir, de estos n que están aquí, yo me fijo en R de ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si va a resultar que de esos que yo me fijé acá, I1, I2 hasta IR, si estos satisfacen la siguiente propiedad, que la permutación del conjunto de n elementos fija a todos los que no están aquí y satisface que al I1 lo va a mandar al, y satisface que al I1 lo va a mandar al I2, el I2 lo va a mandar al I3, el I3 lo va a mandar al I4 y así sucesivamente hasta que el IR-1 lo va a mandar al IR y el IR lo va a mandar al I1, que es lo que tengo escrito acá. ¿Sí? Entonces vamos a decir que en este caso, alfa es un ciclo de longitud R o un R ciclo. ¿Sí? Y en este caso lo escribiremos así, en forma reducida. En forma reducida, ¿qué quiere? Si yo escribo alfa así, ¿qué quiere decir? Que esta alfa, a los numeritos que aparecen aquí, los mueve, como dije, el I1 lo va a mandar al I2, el I2 al I3, y así sucesivamente, el IR-1 al IR, y el último lo regresa al I1. Entonces, a los numeritos que están aquí, los mueve de esa forma, la permutación alfa, y a los que no aparecen aquí, los deja fijos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo, acá dice que si alfa es un ciclo de longitud 1, entonces alfa es la permutación identidad. Por ejemplo, pensemos que alfa, por ejemplo, pensemos que nuestro conjunto X es el 1, 2, 3. ¿Sí? Y supongamos que yo escribo a alfa así, como un ciclo de longitud 1, ¿no? Un ciclo de longitud 1 estaría dado, por ejemplo, algo así. ¿Sí? Y entonces, de acuerdo a lo que acabo de decir, ¿qué es lo que me está diciendo? Esta permutación alfa que yo le escribí así, ¿qué es lo que me dice? De acuerdo a lo que yo escribí, los mueve así, y al último lo regresa al primero, ¿no? Entonces, aquí solamente hay un último y un primero. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir eso? Que al alfa de 2 lo va a mandar al 2, ¿no? O sea, esto está cumpliendo que al último me lo manda el primero, ¿no? Este es el último y es el primero, entonces me lo manda en sí mismo, ¿sí? Y todos los numeritos que no aparecen aquí son fijados por alfa. ¿Cuáles son los numeritos que no aparecen aquí? El 1 y el 3, ¿no? El 1 y el 3 no aparece, entonces son fijados, y entonces por lo tanto son fijados por alfa. Entonces, por lo tanto, alfa de 1 es igual a 1 y alfa de 3 es igual a 3, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, al 2 me lo estaba mandando al 2, al 1 me lo está mandando al 1 y al 3 me lo está mandando al 3. Es decir, es la permutación identidad, ¿no? Y eso lo pueden hacer, por ejemplo, si acá yo en lugar de 2 hubiera yo puesto un 1. Les da la misma permutación identidad. Y si en lugar de 2 yo hubiera puesto un 3, les da la misma permutación identidad, ¿no? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, todo esto lo explico en el video 1, ¿no? Y ahorita estoy repitiendo nada más para que pues iniciemos con todas las ganas este curso, ¿sí? Y entonces, de forma resumida, siempre vamos a escribir a un ciclo así. Ahí está, ¿sí? Vamos a escribir un ciclo así, ¿no? Entonces, un dos ciclo es aquel que solamente permuta dos elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo un dos ciclo, ¿qué sería? Un dos ciclo sería algo, por ejemplo, así, ¿no? Y de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿qué es lo que me está diciendo? De acuerdo a lo que acabo de decir aquí, el 2 me lo debe mandar al 3, ¿no? Si esta es mi alfa, de acuerdo a lo que acabo de decir, ¿qué es lo que debe pasar? El 2 debe ir al 3, entonces alfa de 2 es igual a 3. Y luego, ¿qué es lo que pasa?
¿El 3 a dónde debe ir? El 3 debe ir al primerito, ¿no? Que en este caso es el 2. Entonces, alfa de 3 es igual a 2. Y fija a todos los que no están aquí. Por ejemplo, si nuestro conjunto fuera el 1, 2, el 1, 2, 3, entonces, ¿quién sería, a quién fijaría? Pues al 1, ¿no? Y otra vez, lo que tenemos es que fija a todos y solamente intercambia al 2 y al 3, ¿no? Solamente intercambia al 2 y al 3. Y eso es a lo que se le llama, que permuta dos elementos, y eso es a lo que llamaremos más adelante una transposición. Una transposición, bueno, y acá lo digo, ¿no? Una transposición es una permutación que intercambia dos elementos y a todos los demás los deja fijos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Es importante que entiendan esta notación de ciclo porque es la que vamos a estar utilizando durante todo el curso, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo tengo una permutación, acá, de esta forma, que al 1 lo manda al 2, la permutación de un conjunto con 5 elementos, que al 1 lo manda al 2, el 2 lo manda al 3, el 3 lo manda al 4, el 4 lo manda al 5 y el 5 lo manda al 1. Entonces, en forma reducida, ¿cómo puedo yo escribirlo? Pues así, ¿no? O sea, esta permutación que al 1 lo manda al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5 y el 5 al 1, yo lo puedo escribir así, ¿no? El 1 va a dar al 2, el 2 va a dar al 3, el 3 va a dar al 4, el 4 va a dar al 5 y el 5 va a dar al 1, ¿no? 5 va a dar al 1. Entonces, esta permutación así la voy a escribir así. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Y bueno, otro ejemplo es esta, ¿no? Si yo tengo esta permutación de un conjunto con 5 elementos, que al 1 lo manda al 1, el 2 al 3, el 3 al 2, el 4 al 4 y el 5 al 5, ¿qué es lo que pasa? Esta permutación me está fijando al 4 y al 5, ¿no? El 4 lo va a mandar al 4 y el 5 lo va a mandar al 5. Entonces, y también el 1 va a dar al 1, ¿no? Entonces, en forma reducida, y el 2 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 2. Entonces, en forma reducida, ¿cómo puedo yo escribir eso? Entonces, esta permutación así, yo la puedo escribir así en forma de ciclo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues acá tengo, este ciclo me está diciendo que al 2 lo manda al 3, que es lo que está haciendo acá. El 3 lo manda al 2, que es lo que está haciendo acá. Y me fija a todos los numeritos que no aparecen aquí, ¿no? Como no aparece ni el 1, ni el 4, ni el 5, se entiende que esta permutación me está fijando al 1, 4 y 5, que es lo que está haciendo esta. ¿Sí? Ok. Y bueno, entonces, el chiste es que con esta notación de ciclos, pues yo puedo hacer multiplicaciones un poco más cortas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta permutación, de 6 elementitos, y yo tengo esta permutación también con 6 elementitos, entonces ustedes ven, el 3 es fijado, el 4 es fijado, el 5 es fijado, el 6 es fijado. Entonces, en realidad, esta alfa yo la puedo escribir como el 1, 2, ¿no? ¿Por qué? El 1 va a dar al 2, el 2 va a dar al 1, ¿no? 1 va a dar al 2, 2 va a dar al 1, ¿no? Ahí está. Esta beta también lo puedo escribir como este ciclo, ¿no? Se puede escribir de la misma, como este ciclo. Y entonces, si yo hago la composición de alfa compuesta con beta, como les dije ahorita, entonces, si yo hago primero beta compuesta con alfa, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vamos a obtener? El 1, ¿a dónde lo va a mandar? Si yo aplico primero beta, el 1 va a dar al 3 y luego aplico alfa, ¿no? El 3 va a dar al 3. Entonces, cuando yo hago la composición, el 1 va a dar al 3, ¿no? Ahora, el 2. Si yo aplico primero beta, el 2 va a dar al 1. Y luego si yo aplico alfa, el 1 ¿a dónde va a dar? El 1 va a dar al 2, ¿no? Entonces, el 2 va a dar al 1 y el 1 va a dar al 2. Entonces, a final de cuentas, después de hacer la composición, el 2 va a dar al 2. El 3. Si yo primero aplico beta, el 3 va a dar al 4. Y luego, ¿qué es lo que hago? Pues me fijo mediante alfa, el 4 a dónde va, ¿no? El 4 va a dar al 4. Entonces,
Entonces, al final de cuentas, después de hacer esa composición, el 3 va a dar el 4. Ahora el 4, ¿no? El 4. El 4 mediante beta, el 4 va a dar al 5. Y luego el 5 va a dar al 5, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el 4 va a dar al 5 después de hacer la composición. Y por último, el 6, ¿no? El 6 queda fijo, entonces, pues, y me da, entonces, hacer la composición, me da esta permutación. Y en forma reducida, ¿cómo la escribo? El 6 queda fijo, el 2 queda fijo. ¿Y qué es lo que pasa? El 1 va a dar al 3, el 1 va a dar al 3, el 3 va a dar al 4, que es lo que está haciendo acá, 3 va a dar al 4, 4 va a dar a 5, 4 va a dar a 5, y 5 va a dar al 1, 5 va a dar al 1, y los numeritos que no aparecen aquí, en este caso, ¿qué son? El 2 y el 6 quedan fijos, ¿no? El 2 queda fijo y el 6 queda fijo. ¿Sí? Y entonces, pues uno puede hacer la multiplicación de permutaciones en forma de ciclo un poco más, digamos, un poco más corta, ¿no? Si yo tengo esta permutación que la tengo escrita como ciclo y esta permutación que la tengo escrita como ciclo, pues puedo hacer la composición de ellas ya solo considerando la estructura de ciclo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, por ejemplo, quiero hacer, a ver, déjenme, ¿qué es lo que escribo? Eso es lo que escribo aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos que beta es el 1, 3, 4, 5, 2, ¿no? Que está acá. Beta es el 1, 3, 4, 5, 2 y alfa es el 1, 2. ¿Sí? Entonces, déjenme ver cómo... Entonces, ¿cómo hago yo la composición? Déjenme escribir aquí. ¿Cómo hago la composición? Esta composición 1, 3, 4, 5. Este es beta, ¿no? Con 1, 2. Ya en forma de ciclo. O sea, ya hicimos ahorita la composición que nos dio esta, teniendo toda la información que teníamos aquí, ¿no? Ahora, si yo la tengo escrita en forma de ciclo, ¿cómo hago esta composición? Pues muy fácil, ¿no? Les voy a decir ahorita cómo. ¿Qué es lo que tengo escrito en la siguiente página? Entonces ¿cómo le hacemos? Pues primero aplicamos, este es beta, ¿no? Este es beta y este es alfa, ¿no? Entonces, siempre hacemos la composición como si fueran funciones, ¿no? Primero aplicamos la función de la derecha y luego la función de la izquierda, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta? Entonces, entonces tengo que saber qué es lo que me da, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice en notación de ciclo esto? Que el 1 va a dar al 3. ¿Sí? Entonces, después de que yo aplico alfa, el 1 fue a dar al 3. Luego, ¿qué es lo que pasa? El 3 no aparece aquí. El 3 no aparece aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el 3 queda fijo en esta permutación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando yo aplico una permutación, primero, el 1 va a dar al 3. Cuando yo aplico esta, y como no aparece aquí, cuando yo aplico la segunda permutación, el 3 va a dar al 3, ¿no? ¿Sí? Entonces el 3 va a dar al 3. ¿Sí? Ok. Entonces, pues lo escribo, 1 va a dar al 3. Ahí está. Y luego, ¿qué es lo que me fijo? Ahora me fijo aquí. Empecé en el 1. Empecé en el 1 y terminé en el 3. Ahora sigo con el 3, ¿no? ¿Qué es lo que me dice esta permutación? El 3 va a dar al 4. ¿Sí? El 3 va a dar al 4. El 4 no aparece aquí. Entonces queda fijo. Entonces, cuando yo aplico el 3 va a dar al 4. Y el 4 va a dar al 4 porque no aparece aquí, ¿no?
¿sí? Entonces, al final de cuentas, cuando yo aplico la composición, el 3 va a dar al 4, ¿no? Entonces, escribo 4. Y ahora sigo donde terminé, ¿no? 4. El 4, según esta permutación, el 4 va a dar al 5, ¿no? ¿Sí? Y luego aquí el 5 no aparece. Entonces, el 5 va a dar al 5. Entonces, cuando yo hago la composición, el 4 va a dar al 5. Y luego cuando yo hago la otra, el 5 va a dar al 5. Entonces, al final de cuentas, el 4 va a dar al 5, ¿no? ¿Sí? Luego, continúo donde terminé el 5. El 5. Según esta permutación, ¿qué es lo que hace? El 5 va a dar al 1. ¿Sí? El 5 va a dar al 1. Y luego, ¿qué es lo que pasa acá? El 1 va a dar al 2. Entonces, dejen borro, permítanme, acá. Entonces, el 5, ¿no? El 5 va a dar, mediante esta permutación, al 1, ¿no? El 5 va a dar al 1. Y luego, cuando yo aplico esta permutación, me está diciendo que el 1 va a dar al 2. Entonces, el 1 va a dar al 2. ¿Sí? Y entonces, pues al final de cuentas, ¿qué es lo que tengo? Después de todo, el 5 va a dar al 2. Y entonces lo pongo como está acá, ¿no? 5, 2. No, todavía no acabo, perdón, todavía no cierro. Y ahora sigo con el 2, ¿no? El 2. ¿Qué pasa acá? El 2 no aparece aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Déjenme borro aquí. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo aplico la primera permutación, el 2 va a dar al 2, ¿no? ¿Sí? El 2 no aparece aquí, entonces el 2 va a dar al 2, pero el 2 va a dar al 1. Entonces, cuando yo aplico, el 2 va a dar al 1. Al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Que el 2 va a dar al 1. Y entonces me está diciendo que el 2 va a dar al 1. Y entonces ya puedo cerrar el ciclo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Estoy en un conjunto con 6 elementitos, con 5 elementitos. Y entonces, perdón, estoy en el conjunto con 6, permutación con 6 elementos, ¿no? ¿Sí? Aquí, y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? A ver, permítanme. 5, 2, permítanme, a ver, hay un pequeño error aquí, a ver. Permítanme. A ver, 1, 3. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, claramente me faltó aquí un 2. Claramente aquí me faltó un 2, a ver. Aquí. De esta permutación, ¿no? Pero bueno, no importa. O sea, podemos pensar que esta es una permutación. Esta es otra permutación beta. Y esta es otra permutación alfa, ¿no? Digamos, esta es una permutación beta prima. Y esta es otra permutación alfa prima. El chiste es que al hacer este proceso me salió esto, ¿no? Y aquí, y estoy en una permutación de un conjunto con 6 elementitos, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el único elemento que me falta? Me falta el 6, ¿no? Entonces tengo que seguir con el 6. Entonces, el 6 no aparece aquí. Entonces quiere decir que el 6 va a dar el 6. Y luego, el 6 tampoco aparece aquí. Entonces,
6 va a dar al 6 y también va a dar al 6. Entonces, al final de cuentas, el 6 va a dar al 6. Entonces, pues resulta ser que entonces en efecto, pues ya acabé, ¿no? Porque entonces estamos obteniendo una permutación acá y es una permutación de 6 elementos y en forma reducida, pues obtengo esta permutación, ¿no? Que me dice que como no estoy escribiendo al 6, lo que me quiere decir es que el 6 está fijado por esta permutación. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos cómo se multiplican en forma reducida? Digo, aquí salió distinto a lo que está acá, porque básicamente porque me faltó el 2 aquí cuando copié esta permutación, ¿no? Me faltó el 2 acá. ¿Sí? Pero bueno, si yo hubiera puesto el 2 aquí, me hubiera salido exactamente esto, ¿sí? ¿Dudas? ¿Dudas de cómo se hace multiplicación ya cuando uno tiene las permutaciones escritas en forma de ciclo? Entonces uno empieza con el 1 y ve a dónde va y luego aplica esta y luego uno va empezando, luego escribe, ¿no? Luego uno va cerrando los ciclos cuando ya se van obteniendo unos ciclos. Por ejemplo, aquí al aplicar el 5 al 2, el 5 va a dar al 1 y luego el 1 va a dar al 2, me obtengo esto y luego el 2, ¿no? El 2 no aparece aquí, quiere decir que queda fijo. Y luego el 2 va a dar al 1, entonces al final de cuentas el 2 va a dar al 1 y eso me permite cerrar este ciclo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Entonces, sí es importante que manejen esta forma de multiplicar ciclos. De hecho, si quieren con el ayudante mañana, pueden hacer más ejemplos de multiplicación en forma reducida, ¿sí? O sea, ya utilizando la notación de ciclos. ¿Sí? Ok. Y bueno, entonces, y aquí todo lo que yo expliqué ahorita en ese dibujito lo explico acá, ¿no? Entonces, lo explico aquí para que ustedes puedan hacerlo con calma. ¿Sí? Entonces, ok. Y entonces llegamos a la definición que dice su compañero. Entonces considero X un conjunto no vacío y tomo dos permutaciones de un conjunto, del conjunto X. Entonces, se dice que la permutación alfa es disjunta de la permutación beta si cada vez que, si yo tomo un elemento X, si ese elemento X es movida por alfa o por beta, o sea, yo tomo un elemento de X, un elemento X en X, y si alguna de ellas o alfa lo mueve o beta lo mueve, entonces necesariamente es fijada por la otra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si alfa mueve a X, necesariamente beta lo tiene que fijar. O si beta mueve a un elementito, entonces la alfa lo tiene que fijar, ¿no? Entonces, una permutación alfa es disjunta si pasa eso. Si cada vez que yo tengo un elementito, si una la mueve, o sea, dos permutaciones alfa y beta son disjuntas, si cada vez que una de ellas mueve a un elemento, la otra permutación restante fija a ese elemento. ¿Sí? Y entonces, pues, y acá tengo la observación que causó un poco de confusión, bueno, que dice que la definición anterior, esta definición anterior no quiere decir que si alfa fija a un elementito, entonces beta lo mueve. ¿Sí? Es decir, no es la negación. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que me está diciendo la definición? Tomo dos permutaciones alfa y beta. Si alfa lo mueve, entonces beta lo tiene que fijar. O si beta lo mueve, entonces alfa lo tiene que fijar. Que eso no es lo mismo, a que si un elemento, a que si alfa lo fija, entonces beta lo mueva, ¿no? Sí, o sea, y no es lo mismo, y eso ¿por qué? Porque uno podría pensar que es lo que estoy escribiendo aquí, es la negación de esto, y no, porque la negación de esto, ¿qué es? O sea,
ustedes, lo que estoy diciendo es que alfa de X distinto de X implica beta de X igual a X, ¿no? ¿Cuál es la negación de esto? Este es A implica B, ¿no? ¿Cuál es la afirmación negativa de esta o la contrarrecíproca? No B implica no A, ¿no? O sea, si esta es A implica B, entonces la negación o la contrarrecíproca es no B e implica no A. ¿Y quién es no B? ¿Quiere decir que beta de X es distinto de X? Distinto de X. La negación de esta que son iguales es que sean distintos, implica que alfa de X es igual a X, ¿no? Entonces, otra vez me está diciendo que si esta permutación beta me lo mueve, entonces la otra me lo fija, ¿no? Que no es lo mismo, no es lo mismo a decir que si alfa me lo fija, beta necesariamente me lo tiene que mover. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Dudas hasta acá? Y No, ahorita, profe. y ahorita lo de que no tienen elementos en común o que el soporte es disjunto, hay un pequeño, hay un pequeño problema, ahorita les digo por qué, pero bueno, entonces veamos un ejemplo. Acá. Entonces, tomo por ejemplo alfa igual a la permutación. Si quieren ahorita, para no causar confusión con lo de ciclos, si quieren tomemos esta por ejemplo. ¿Sí? Y tomemos beta. ¿Sí? Igual a qué, por ejemplo, qué, a ver, ahorita les digo cómo. A ver, acá me equivoqué. 4, 4, 4, 1, ¿no? No, me falta uno, ¿no? 4, 3. Ahí está. Entonces, a ver, a ver. Entonces, primero, la pregunta es, ¿alfa es disjunto de beta? ¿Disjunto de beta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La definición me dice que para que sean disjuntas, si una permutación mueve a un elementito, la otra lo debe fijar, ¿no? ¿Sí? Entonces, la permutación alfa mueve al 1, sí, sí, ¿no? Porque el 1 lo va a mandar al 2. Entonces, alfa mueve a 1. Para que sea disjunto, ¿qué debería pasar? Con beta. Beta debería fijar al 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, beta y beta fija al 1. Entonces, pues ahí sí está cumpliendo esa condición de que si una lo mueve, la otra lo fija, ¿no? Pero eso lo debemos checar para cada elemento de X. Entonces, aquí sí se cumple, digamos. Acá sí se cumple. Pero lo debo hacer para para todas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el 2? Alfa mueve al 2, ¿no? ¿Por qué? Porque el 2 va a dar al 3 y beta lo fija. Entonces, también no hay problema, ¿no? Entonces, no hay problema. ¿Qué pasa con el 3? El 3 es movido por alfa. ¿Sí? Entonces, ahí no puedo decir,
ahí no puedo decir nada porque la condición es que si alguna de ellas me lo mueve, la otra me lo debe, a ver, la otra me lo debe fijar, ¿no? Entonces entonces el 3 el 3, el alfa lo mueve, pero ¿qué pasa con beta? Beta, el 3 mueve, beta mueve a 3, ¿no? Entonces beta mueve a 3. Beta mueve a 3. Para que sea disjunta, ¿qué debería pasar? Que el alfa lo debería fijar, ¿no? Y alfa no fija a 3. Entonces, y aquí ya falló. Entonces, por lo tanto, alfa y beta no son disjuntas. ¿Sí? En este caso. Ahora, bueno, en este caso no funcionó, no son disjuntas. Ahora, ¿qué es lo que debemos pasar? Entonces, ¿qué es lo que nos decía? Ok. Entonces, ok. Entonces, ¿qué es lo que debo, qué es lo que debo arreglar para ver que sean disjuntas? Pues, entonces, dejen borrar. Entonces, las que teníamos no eran disjuntas. Entonces, ¿cómo obtengo unas que sí sean disjuntas? Entonces, pues el problema era esta, ¿no? Entonces, pues si yo acá en lugar de 3, 4, yo pongo, por ejemplo, 3. Y 4. Entonces, otra vez. Alfa, me fijo en el número 1, ¿no? En el número 1. ¿Cuál de ellas los dos los mueve? Pues el alfa, ¿no? Entonces, alfa mueve al 2. Entonces, la otra lo debe fijar. Sí, ahí está, no hay problema. Me fijo en el número 2. ¿Cuál de ellas dos lo mueve? La alfa, ¿no? El 2 lo va a mandar al 3. Entonces, la otra lo debe fijar. El 3, el 2 va a dar al 3 y el 2 va a dar al 2. Entonces, sí, no hay problema, ¿no? Ahora me fijo en el 3. Me fijo en el número 3. ¿Cuál de ellas dos lo mueve? El 1, ¿no? Perdón, la alfa. El 3 va a dar al 1. Entonces, y la otra lo debe fijar. Entonces, el 3 va a dar al 3. Entonces, aquí sí está bien. Entonces, alfa mueve a 3 y beta fija a 3. Y luego el 4. El 4. El 4, me fijo en el número 4. El 4 no es movido. ¿Sí? Entonces, pero no hay problema, ¿no? Porque ¿qué es lo que me dice la definición? Que para que sean disjuntas debo checar los elementitos en el que alguna de las permutaciones lo mueve. Si tengo un elementito que alguna de las permutaciones lo mueve, la otra lo debe fijar. Entonces aquí el 4 no es movido por ninguna de las dos permutaciones. Entonces también se cumple. Entonces alfa también cumple ¿sí? Y entonces lo que tenemos es que por lo tanto alfa y beta sí son disjuntas. ¿Dudas hasta acá? Alfa y beta sí son disjuntas. ¿Y qué es lo que pasa? Que no cumple esto, ¿no? Que si una permutación lo fija, la otra lo mueve, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué elementito es fijado por una y no es movido por la otra? Pues el 4, ¿no? El 4 es fijado por alfa y no es movido por beta, y también el 4
es fijado por beta y no es movido por alfa. Entonces, esta permutación alfa en 4 ¿sí? Entonces, aquí se ve el ejemplo de que, o sea, sí son disjuntas con la definición que tenemos acá. La definición que tenemos acá sí son disjuntas. Y que el hecho de que esto no es equivalente a esto, ¿no? ¿Sí? Porque si fuera equivalente, algo que satisfaciera esto, también debería satisfacer esta propiedad, ¿no? Pero no lo son, porque hay un elementito que es fijado y no es movido por la otra, ¿no? Que es... Ay, ¿por qué no me dejan? Permítame. Ahí está. Este elementito es fijado por ambas. Entonces, es fijado por alfa y no es movido por beta, y es fijado por beta y no es movido por alfa. Entonces, estas son disjuntas. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, tu duda más o menos, no sé si queda más o menos resuelta. Creo que preguntaste, Rafael, ¿sí? ¿Fuiste tú quien preguntó? ¿Dudas? Stop share. ¿Dudas, chicos? Entonces, pues, sí, entonces con esto, digamos, revisamos el primer video de la clase de la semana y, y si siguen teniendo dudas respecto a qué es una permutación disjunta, pues lo pueden checar mañana con el ayudante o lo pueden seguir checando conmigo el lunes. Pero entonces, o sea, la definición de permutación disjunta es esa, ¿no? Dos permutaciones son disjuntas. Si cada vez que yo me tomo un elemento en el conjunto, si ese elemento es movido por una de las permutaciones, entonces ese elemento es fijado por la otra. ¿Sí? Y eso no es equivalente, o sea, no es equivalente a que si un elemento es fijado por una, entonces tiene que ser movido por la otra. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, lo que queremos decir es que movido, ser disjunta quiere decir que si lo mueve uno, la otra la fija, ¿no? ¿Sí? Entonces, mover implica fijar, pero no al revés. Fijar no implica mover, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Entonces, pues ya son las 10, chicos, entonces, pues nos veríamos el lunes conmigo y mañana con el ayudante, ¿sí? Sí, entonces nos vemos el lunes conmigo, ¿sale? Sí, profe, gracias. Adiós.